volverán los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas será, y la tristeza y el gemido huirá. Hoy día comenzamos otra serie de mensajes que está relacionado a lo que vamos a encontrar en la primera carta escrita a los Corintios, capítulo 13. Vamos a estar ahí. Y de ahí vamos a tomar una serie de enseñanzas dentro de una serie que es Conociendo el Amor de Dios. Esa es la serie. El título de hoy, Un Camino Excelente. Amén. Bueno, oremos y entreguemos todo nuestro ser a lo que el Señor quiera. Padre, tú nos llamas a ti a amarte con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón, con todo nuestro ser, y pedimos al precioso Espíritu Santo que nos ayude en esto, a poder poner nuestro corazón abierto a tu palabra, a tu guía y tu mover, Señor. Dejando solo lo tuyo, Señor. Dejando solo lo que es tuyo. Amén. Vamos primeramente a leer. Vamos a la primera carta a los Corintios. En el Nuevo Testamento, capítulo 13. Vamos también a aprender algo del contexto de lo que, para quién fue escrita la carta y cuándo y en qué momento. En qué momento el apóstol Pablo escribe esta carta y por qué habla a esta iglesia y a nuestra iglesia también, a esta iglesia que es de Dios, acerca del amor. Una carta que fue escrita, se asume, entre el 54 y el 57 después de Cristo. Ya el apóstol Pablo había realizado unos viajes, había pasado por ahí y entonces escribe esta carta. En el Nuevo Testamento tenemos dos cartas a los Corintios. Primera carta y, claro, segunda carta. Pero se puede extraer del texto que existieron 4 cartas a los Corintios. Y lo que tenemos como primera es la segunda carta, y lo que tenemos como la segunda carta es la cuarta carta. Y hay 2 que Dios quiso que estuvieran por ahí. Y estas fueron las que permanecieron. Vamos a leer. 13 desde el 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente,
pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora vamos a agregar a este capítulo 13 el último versículo del capítulo anterior y el primer versículo del capítulo posterior. Antes de hablar de esto, el apóstol Pablo dice, yo les muestro un camino más excelente. Eso está en el capítulo 12, el último versículo. Yo les muestro un camino más excelente. Para entender lo que nos está relatando, tendríamos que entonces leer todo el capítulo 12. Y habla de todos los dones que son del Espíritu Santo y que están en la iglesia. Y cosas que hacemos en la iglesia, acciones que hacemos en la iglesia y para las personas, pero él dice, les voy a mostrar un camino aún más excelente. Y el capítulo 14 comienza diciendo, procuren alcanzar el amor. Si algo hay que alcanzar en nuestra vida, en nuestro caminar, es el amor. Y ese alcanzar, no sé si alguna vez alguno de ustedes habrá ido de casa. No irse de la casa, ir a cazar. Bueno, dice, por favor, ve a cazar, a alcanzar con tus fuerzas, a perseguir el amor. Si me está animando a hacer esto, es porque claramente es algo que yo no hago a diario. Y ese yo, cada uno puede decir yo. Muchos caminos que al hombre le parecen rectos, en verdad se dirigen a un camino de autodestrucción y de destrucción. Incluso lo que a nuestros ojos parece bueno, para Dios no lo es. Y a lo malo diremos bueno y a lo que es bueno diremos malo. Más peligroso que saber las cosas que yo no tengo que hacer porque evidentemente son malas, más peligroso que eso son las cosas que yo hago que creo que están bien. Son las cosas que yo hago y creo que están excelentes. Pero si mira, me estoy vendiendo mis cosas, se las estoy dando a los pobres. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay en eso? ¿Hay algo malo? En sí mismo no, ¿cierto? De hecho, cuando el joven rico va donde Jesús y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Le dice lo que está diciendo acá. Yo pudiera entregar mi cuerpo para ser quemado, para salvar a alguien. ¿Es acaso eso malo? Lo que estamos haciendo al final es analizar esto bueno y malo según nuestro criterio. Según lo que yo estimo bueno y malo. Lo primero que hizo Adán y Eva fue empezar a ellos determinar lo que es bueno y malo. Ahí está el error. Entonces, lo que a mí me parece recto, al final, la palabra me dice que es camino de muerte. Al final, no durante. Quizás durante estoy viendo cosas maravillosas. Estoy viendo sonrisas. Estoy viendo acciones. Estoy viendo un camino pleno, llano, en donde no hay dificultades. Pero al final del asunto. Es del final de lo que el Señor me quiere librar. De ese final. Entonces, ¿qué hace excelente a este camino que el apóstol Pablo está mostrando? El camino del amor. El amor que acabamos de leer. Con cada una de sus características. La semana pasada le di un adelanto, ¿cierto? Menciona 16 características de este amor. 8 características de lo que el amor hace o es y 8 características de lo que el amor no hace y no es. No se irrita, pero sí es paciente. No guarda rencor, todo lo espera. Y nosotros podríamos empezar a ponernos en ese filtro, en ese tamiz, y ver si el amor que yo he estado dando, o siento, o comprendo, pasa por ese tamiz de Dios. O quedan bastantes restos. Bueno, vamos a ver hoy día una verdad de por qué este amor y este camino es excelente. Solamente una verdad. Porque en la multitud cubre multitud.
Ahí vamos a ver. En la multitud cubre multitud. ¿Podríamos decir que nosotros somos una multitud? Depende, sí, para algunos que para mí también, Somos multitud porque somos más de dos. Ahora, hablemos un poco antes de empezar a ahondar en este mensaje, acerca del contexto. Corinto es una ciudad griega. Las ciudades griegas se llamaban polis, ¿cierto? De ahí se deriva la palabra política, que son cosas de la ciudad. Y la polis era una ciudad autónoma en sí misma. No son como nuestras comunas, no son como nuestras provincias que están interconectadas bajo un gobierno central. En ese momento, las ciudades griegas, cada una era un gobierno distinto a otra, y los unía una cultura, sí. Pero entre ellas habían guerras. Y conocemos dos polis que son las más famosas de Grecia. ¿Cuáles son? Atenas y Esparta. Y de hecho hay otra gran polis donde se hacían los Juegos. Olimpia, ¿cierto? En Olimpia se realizaban los Juegos Olímpicos cada cierto tiempo. Ahora, en Corinto también era una ciudad muy importante. Veamos el mapa, por favor. ¿Dónde estaba situada Corinto? ¿Dónde estaba esta iglesia que el apóstol Pablo está escribiendo? Ahí está. En la mitad de este territorio griego, en ese puente de tierra que se llama Istmo. Para geografía esto se llama Istmo, es un puente de tierra. Cuando uno va a Tongoy, ¿han ido a Tongoy? Parece una isla, pero lo une un puente. Ese puente de tierra se llama Istmo. Y ahí estaba Corinto, junto en el punto rojito. Arriba a la derecha está Atenas, abajo a la izquierda está Esparta. Estaba al centro. En su momento, Corinto fue la ciudad más importante por sobre Esparta y por sobre Atenas. Y hoy día quedan solo ruinas. Solo ruinas. En los tiempos de Jesús, Corinto ya llevaba un tiempo de haber sido fundada. 100 años antes, en los tiempos que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, había sido refundada por Julio César. Y había alcanzado un nuevo auge en su economía, en su poder. Era una metrópolis. Vivían 700.000 personas. Tan solo entre Coquimbo y La Serena sumamos apenas 405.000 personas, quizás. Y en esta ciudad habían 700.000 personas para la época. Era una ciudad importante. Y de esos 700.000 se piensa que 400.000 eran esclavos. Una ciudad, sigamos avanzando, que estaba en medio y habían dos puertos que la componían. Tenía salida a dos mares distintos. Sabemos que una ciudad con puertos se vuelve una ciudad importante. Una ciudad que tiene salida al mar es una ciudad importante porque puede recibir y puede descargar y puede cobrar lo que quiera porque cobra impuestos. Y como es una ciudad puerto, llegan de diferentes lados del mundo. Una ciudad cosmopolita, donde no solamente habían griegos, judíos, seguramente también habían chinos por ahí, asiáticos, africanos, todo en esa ciudad. Y romanos también. Ciudad rica, importante, se levantaba como una ciudad importante, así como se levantan las ciudades importantes. ¿Quién no quisiera ir a Nueva York? ¿Quién no quisiera ir a Berlín? ¿Quién no quisiera ir a Tokio? ¿Quién no quisiera ir a París? ¿Quién no quisiera ir a Vallenar? ¿Quién no quisiera ir? Yo soy de Vallenar, por eso lo digo. ¿Quién no quisiera ir a las ciudades importantes? Porque parece que hay más oportunidades, ¿o no? Ciudad grande, oportunidad grande. Y cuando alguien vive ahí, lo pone en su currículum. Yo viví 10 años en Nueva York. ¿Y qué hiciste? No, pero yo viví ahí. Yo viví 10 años en Nueva York. Entonces, por favor, te da un estatus. Eso en cualquier lugar del mundo. Acá igual pasa. No por nada está esta rivalidad entre las dos comunas. Acá, digo, Serena y Coquimbo, que debiera de ya dejar de ser para alguien que ha seguido a Cristo. Porque el Señor de dos pueblos hizo uno, dividiendo el muro divisorio. Entonces, ¿quién soy yo para levantar un muro? Bueno, esta ciudad se levantaba como algo importante. Se erigía como algo importante. ¿Hay otra más? ¿Sí?
Ahí está. Entonces, en esta ciudad, que al final viene a ser una representación de lo que pudo haber sido, yo creo que era un poquito más extensa. Habían claramente como ciudad griega templos, teatros, habían termas, habían acueductos, habían puertos. Una ciudad importante. Y el apóstol Pablo llega ahí. Vamos a capítulo 18 de Hechos. Vamos para allá. De ahí vamos a seguir hablando de Corinto. El apóstol Pablo pasa por esta ciudad. Y lo que pasaba con Corinto era lo siguiente. Como era una ciudad tan grande, también habían vicios grandes. Los griegos tenían un verbo, te corinticiaste, hablando de que agarraste malas prácticas. Lascivia, desorden, amor al dinero excesivo, malos negocios. Todo lo que no podríamos imaginar se concentraba en esta ciudad. Algo así como lo que pasó cuando hizo erupción el monte Vesubio y tapó esa ciudad bajo lava. Algo similar en Pompeya. ¿Se acuerdan de Pompeya? Pompeya era una ciudad similar a Corinto. Leamos, Hechos 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas. Recordemos que Atenas estaba arriba. Entonces baja al sur y llega a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto. Eso es una región. Quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Contexto: Roma, la capital del imperio, había expulsado a los judíos y se van a otra ciudad grande como Corinto. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, hacían carpas. Y aquí yo creo que las carpas de Pablo eran mejor que las Lipi, que las Doite, que cualquier otra carpa. Carpas Pablo de Tarso. Increíble, deben haber sido increíbles esas carpas. Y se puso a trabajar con ellos y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, se juntaron 35 días después, llegaron los amigos de Pablo. Y ahí estaban todos. Recién Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Recordemos que antes estaba trabajando y los días de reposo iba a predicar. Cuando llegan los misioneros, entonces ahora ustedes, por favor, trabajen y yo me dedico a lo que debo dedicarme, que es predicar. La unidad del cuerpo, la iglesia moviéndose. Y testificaba solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y le dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles, me voy a los que no son judíos. Cosas importantes pasaron en Corinto. Partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. Este Ticio Justo, romano, adoraba a Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Así que, vecina, nuestra amada Suchen, hay que orar por ella. Crispo estaba junto a la sinagoga y Crispo era el oficial de la sinagoga y creyó en el Señor con toda su casa. Y también muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Crispo, el oficial de la sinagoga, un judío, creyó, y todos los corintios que andaban por ahí creyeron. Y eso después de que Pablo dijo: me voy a los gentiles ahora. Al otro día cree el principal de los judíos. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, siga hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Por lo siguiente, porque yo tengo mucha gente o mucho pueblo en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí, ¿cuánto? 1 año, 6 meses. 1 año, 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. ¿Cuánto tiempo permaneció Pablo ahí? 1 año y medio. Con Priscila, Aquila
con los demás misioneros, se quedaron allí compartiendo. En medio de una ciudad en donde yo creo que lo último que anhelaban era seguir a Dios. Se parece en el Antiguo Testamento cuando un profeta que es tragado por un animal marino y es soltado en una costa, había sido enviado a predicar a una ciudad terrible para él, Nínive. Jonás es enviado por Dios a predicar a una ciudad que, si pusiéramos en el estándar, estaría Nínive y Corinto. Muy similares. Entonces, imaginémonos una ciudad que ante la vista de nosotros no tiene nada de Dios. No tiene nada de Dios. Uno puede pensar, pero acá pasa lo más terrible, Señor. ¿Por qué me está enviando acá? Y bueno, ¿no acaso impulsó a Jonás a ir a Nínive? Jonás, vaya, anda Jonás. Y Jonás, no quiero. ¡Fum! Se lo tragó el pez. Y ¡fum! Los dejó ahí. Y el Señor haciendo en Nínive y Jonás enojado en un cerro viendo la ciudad, viendo cuándo la ciudad se iba a destruir. Y porque no pasaba nada y porque el Señor estaba mostrando misericordia y amor con esta ciudad, Jonás estaba enojado. Y el apóstol Pablo se asume que iba de pasada por Corinto. Se quedó 1 año y 6 meses. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor a Pablo en visión de noche? Aquí tengo mucho pueblo. Tengo pueblo. ¿Y quién va a ir si tú estás acá? Por tanto, lo que tú consideras amor, te voy a enseñar lo que es amor. Porque donde hay multitud pueden haber multitudes de pecados. Amados, solo en mí, persona frente a Dios, el Señor me libró de la multitud de pecados que hay en mí. Cada uno de acá ha presentado a Dios multitud de errores. Y si somos multitud, ¿cuánta multitud habrá en total? Multitud de errores frente a Dios, multitud de pecado frente a Dios. Mucha, ¿o no? Esta ciudad grande vivió cosas tremendas. ¿Cómo era el carácter de la gente de acá? Vamos a la primera carta a los Corintios nuevamente, capítulo 1, versículo 26. Recordemos que esta ciudad, una ciudad grande, es una ciudad en donde está arraigado en el ADN el ser más. Yo voy a ser un poquito más que Atenas. Yo voy a ser un poquito más que Olimpia. Ahora, los Juegos Olímpicos existían. Ellos hicieron sus propios juegos. Entonces, claro que querían ser más. Buscaban siempre lo excelente. Y eso entró a la iglesia. Porque algunos decían, yo soy de Pedro. Yo soy de Pedro. Y el otro decía, tú eres de Pedro. A mí me predicó Apolo. Y otro decía, Apolo y Pedro. A mí me predicó el apóstol Pablo. ¿Entró o no entró a la iglesia? Esta cosa de estar dividido. De escoger a quien escucho porque parece que es más importante. Porque yo una vez vi al apóstol Pablo corregir al apóstol Pedro, así que entonces debería estar por acá arriba. Estaba en el corazón, incluso en la iglesia en Corinto, y no era raro que estuviera ahí, eso, que estaba en la ciudad. Lo importante y lo interesante es lo que leemos acá, capítulo 1, primera carta a los Corintios, versículo 26. 1:26. Consideren, hermanos, su llamamiento. Esto le escribía a los que estaban en Corinto en la iglesia. No hubo muchos sabios
conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esa era la condición de la iglesia. En la iglesia no había ni sabios, ni nobles, ni muchos entendidos, ni poderosos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ya, son de Corinto, pero tampoco se crean tanto. Porque no los escogió por ser poderosos, nobles o corintianos. Corintios. No los escogió por eso. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Hay una situación o no en Corinto? Y yo creo que como iglesia todos queremos ser Filadelfia. Todos queremos ser la Odisea, que son iglesias que se hablan preciosura de ellas. Gracias, Señor. Pero por algo está esta carta. Para leerla y asumirla. ¿Dónde yo me he jactado frente a Dios? ¿Por qué razón de mi vida soy conocido por Dios? Dios me vio por ser precioso. Dios me vio porque contaba buenos chistes. Dios me vio porque hablaba de corrido. Dios me vio porque yo cantaba excelente. Dios me vio porque yo comprendía los libros a perfección. Dios me vio porque soy seco con las matemáticas, porque tengo 1 millón de amigos, porque soy muy bueno, porque doy a los pobres, porque papá, ya y lo otro. No. Dios no me vio ni me escogió por eso. Dios me escogió porque soy completamente lo contrario a eso. Soy vil. Soy despreciado. E incluso por mí mismo despreciable. Por mí. Pero Dios, viendo eso, me vio. De esa manera soy conocido, somos conocidos por Dios. No por ser serenenses. No por ser de Coquimbo, de Chile. No por ser de Latinoamérica. No. Porque soy lo más pequeño que hay frente a Él. Si Jesús mismo dijo, no son los que están sanos los que necesitan ser sanados, son los enfermos. Soy eso frente a Dios. Soy un enfermo, débil, debilitado con mis huesos, a más no poder, con la carne colgando, con cero fuerza. Eso soy frente a Dios. Por eso me vio. Por eso me vio. Mostremos más de los corintios. Vamos a hacer una clase de los corintios hoy día. Ahora, dentro del arte griego se puede dividir por etapas. Así como nosotros dividimos nuestro arte o nuestra arquitectura por moderna, antigua, romántica, qué sé yo, posmoderna, constructivismo, desconstructivismo, ¿no, Francisco? Tantas cosas de la Serena es colonial. E igual tenían su arquitectura y tenían sus órdenes. Y adivinen cuál era el orden más supremo. ¿Cuál era la arquitectura más suprema? ¿De qué ciudad? De los corintios. Veamos. El más sencillo de ellos, ahí está, el orden. Ahora, ¿cómo se puede apreciar el orden de la construcción en Grecia? Lo más básico es lo que está arriba, lo del medio, y lo más sofisticado es lo que está abajo. ¿Podemos ver que es sumamente sofisticado lo que está abajo? Estas flores esculpidas en piedra y puestas en los templos. Ahora, lo de arriba se llama arquitectura de orden dórico. Es la más básica. Y de hecho los templos eran chatitos, pesados, sencillos. No tenían tantos adornos. Después pasó a otro estilo que se llamaba jónico. En el mar Jónico. Precioso, le pusieron ya unas volteritas. Ahí yo creo que el arquitecto, o el que estaba esculpiendo, dijo, le voy a poner esto. ¡Wow! Lindo. Creé un nuevo estilo de arte. Y los edificios empezaron a ser más altos. Pero ya después vino el Corinto, dijo, dórico, jónico, Corinto.
¿Quieren flores? Le pongo flores, dijo. Si su templo mide 6 metros, el mío mide 12. Y empezó a hacer templos largos, grandes, majestuosos. Después ustedes pueden googlear y ver esto. Los templos corintios de esa arquitectura era notable. Porque ¿qué había en el corazón? ¿Qué había en el corazón? Que Atenas, no han visto mis templos. Gracias. Si pasaba esto en lo visible, ¿qué no pasaba en lo invisible? ¿Qué no pasaba? El Señor escoge lo humilde y lo menospreciado. En medio de la multitud, Dios nos ha visto y en nosotros ha visto una multitud de pecados, no una multitud de flores. Entonces, ante esa realidad, ¿soy digno de qué? El amor que yo puedo dar puede estar muy adornado. Puede estar adornado con bellas palabras. Puede estar adornado con regalos, adornado con sonrisas, adornado con tiempos. Puede estar muy adornado y ante la vista del hombre, de la humanidad, puede ser un amor precioso. Qué lindo cómo se aman. ¿Quién como él? ¿Quién como ella? Mira qué romántica es. Cómo ama a la gente. Eso se llama filantropía, ¿cierto? Cómo ama a la gente. Y Dios mismo está diciendo en esta carta, tú puedes hacer todas esas cosas excelentes, pero si no tienes amor, es como un metal que tú le pegas con un cucharón, así. Muchas acciones, buenas o malas, todas las acciones las cubre el amor de Dios. Cada una de ellas las cubre el amor de Dios. No solamente una, todas. El buen accionar puede estar despojado de la presencia de Dios. Y ahí radica el peligro. Que nada soy sin Dios. Nada soy sin Él. Recordemos que la semana pasada leíamos, Dios es amor. No es que Dios ama. Lo que nos está diciendo Corinto dice, si no tengo a Cristo, nada soy. Si no tengo a Cristo, puedo haber hecho muchas cosas. Nada vale. Porque es Cristo el que la hizo. Y si leyéramos de nuevo toda la virtud de este amor y empezáramos a amar un puzzle, la imagen que se crea es Cristo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo eso. Estas buenas acciones. Volvamos a leer 1 Corintios 13. ¿Cuáles son las acciones que se dicen? Hablar lenguas humanas, ser políglota, hablar lenguas angélicas, lenguas celestiales, tener el don de profecía, entender todos los misterios, tener todo conocimiento, tener toda la fe, dar mis bienes, dar de comer a los pobres, entregar mi cuerpo. Nada de eso aprovecha si no tengo amor. Nada de eso aprovecha si no tengo amor. Leamos primera carta de Pedro, capítulo 4.